Vamos a hablar del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica autoinmune, considerada enfermedad reumática, que se caracteriza por poliartritis y la infiltración linfocitaria de las glándulas exócrinas. En la epidemiología diremos que el síndrome de Sjögren tiene una prevalencia variable de 0,5 a 1% en algunas series, pero en otras puede llegar hasta el 5%. Hay que dividir el síndrome de Sjögren en síndrome de Sjögren primario, que es el que no se acompaña de ninguna otra enfermedad y su prevalencia es del 0,5 al 3% de la población, y el síndrome de Sjögren secundario, que es el que viene acompañado de otra enfermedad reumática como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, entre otras. También es bueno hablar sobre la asociación del síndrome de Sjögren con otras enfermedades autoinmunes no reumáticas. La incidencia del síndrome de Sjögren primario es de 4 casos por cada 100.000 habitantes y la relación mujeres-varones de 9 a 1, con claro predominio de mujeres. En su mayor parte se presenta a mediana edad. En la etiología existen factores genéticos, factores externos y también factores neurohumorales como implicados en el origen de este cuadro. Factores genéticos relacionados con la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, DR15 y DR3 y los polimorfismos de distintos genes del interferón alfa como el IRF5 y el STAT4. Factores externos como la presencia de algunos virus de Epstein-Barr, virus de la hepatitis C, citomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, herpes virus de tipo 6 y 7 y el parvovirus B19. Finalmente tenemos los factores neurohumorales en los que el síndrome de Sjögren ha mostrado coincidir o comorbilidad con cuadros hormonales, presencia de algunos neuropéptidos y la presencia de citoquinas inflamatorias. En la patogenia diremos que la base de la enfermedad está en la infiltración linfoplasmocitaria que se da en las glándulas exócrinas, pero también en otros órganos afectados en el síndrome de Sjögren. Si miramos en anatomía patológica, veremos que existe un infiltrado glandular de linfocitos de tipo TSD4 reactivos, del fenotipo alfa y beta. También linfocitos B, fenotipo CD5 y plasmocitos, linfocitos TCD8. En menor grado existen monocitos y células dendríticas. La infiltración puede ser difusa o en folículos con destrucción de los conductos y los acinos glandulares. Los linfocitos T en fase aguda son más abundantes y en cambio encontramos linfocitos B más abundantes en la fase crónica. También existe alteración en los centros germinales e infiltración de vénulas postcapilares del endotelio. La atrofia y la sustitución adiposa del parénquima glandular es el resultado del proceso inflamatorio crónico. En la patogenia también debemos decir que en el suero de los pacientes con síndrome de Sjögren existen varios autoanticuerpos que están dirigidos contra antígenos inespecíficos de órganos. Estos autoanticuerpos son del tipo factor reumatoide, son inmunoglobulinas. Y también tenemos algunos antígenos nucleares y citoplasmáticos que también despiertan autoanticuerpos como el anti-Ro y el anti-La. El autoantígeno Ro está formado por dos cadenas polipeptídicas, una de 52 kilodaltons y una de 60 kilodaltons unidas al RNA citoplasmático. Muchas veces un paciente con síndrome de Sjögren podría tener positividad solamente para una de estas cadenas y no para las dos.
En cambio, si hablamos del antígeno La, diremos que este tiene 48 kilodaltons y se une a los productos transcritos por la RNA polimerasa 3. En las manifestaciones clínicas, veremos que las manifestaciones clínicas glandulares son las más importantes del cuadro. Ahí tenemos la sequedad de la secreción de las glándulas exócrinas. Entonces hablaremos de xerostomía, que es la sequedad de las mucosas orales, la xeroftalmía de mucosas oculares, xerodermia de la piel, xerotraquea de la tráquea, sequedad vaginal, entre otros. La xerostomía es una de las manifestaciones más frecuentes. Es la afectación de glándulas salivales que se traduce en una sequedad muy intensa a nivel oral, con incapacidad para hablar y deglutir, además de la disgeusia. Se produce una deficiente protección antimicrobiana de la saliva, puesto que ha cambiado su composición y hay una mayor frecuencia de infecciones a nivel local, como caries y enfermedad periodontal. También se observa que no existe el acúmulo de saliva normal en el suelo de la boca, puede haber queilitis angular, la estriación de la superficie de la lengua suele ser muy llamativa e incluso puede haber depapilación de la lengua. Es posible encontrar edema o hipertrofia glandular. En la xeroftalmía estamos frente a la disminución de la secreción lagrimal con la producción de sensación de cuerpo extraño, sequedad a nivel de los ojos, irritación, fotosensibilidad. Y así también son más frecuentes las infecciones, blefaritis, queratitis y conjuntivitis. Si la disfunción progresa, se puede producir una queratoconjuntivitis seca, con una irritación crónica y la destrucción de las mucosas corneal y conjuntival. Y en casos muy severos se puede encontrar la producción de úlceras corneales, opacificación y neovascularización, con la consiguiente disminución de la agudeza visual en el futuro. Hablando de las manifestaciones clínicas extraglandulares, podremos decir que las más frecuentes suelen ser las artritis o artralgias, pero también tenemos el compromiso de otros órganos. Se puede ver fenómeno de Raynaud, linfadenopatías, afección pleuropulmonar, renal y también del sistema nervioso, miositis, afección hepática, vasculitis, esplenomegalia, pericarditis y finalmente linfoma. En esta lámina podemos ver la incidencia de las manifestaciones extraglandulares. Estas manifestaciones se presentan juntamente a la sequedad. Tenemos las artralgias o artritis como las manifestaciones más frecuentes en un 60% y el fenómeno de Raynaud en un 37%. Menos frecuentes son las linfadenopatías, la afección pulmonar y las vasculitis. Más infrecuentes aún la afección renal, los linfomas, la esplenomegalia, las neuropatías y la miositis. Las manifestaciones articulares, que se encuentran en la mayor parte de los pacientes, comprometen pequeñas y grandes articulaciones y suele ser simétrica. No es agresiva con la articulación, no produce erosión, no produce deformidades, pero sí puede presentar bastante inflamación. Se acompaña de rigidez matutina de menos de 60 minutos. En la afección pulmonar podemos encontrar la sequedad de la tráquea con las respectivas infecciones repetitivas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede haber una infiltración linfocitaria pulmonar con alveolitis y neumonitis intersticial linfocitarias, fibrosis pulmonar, pseudolinfoma y linfoma pulmonar. Entre otras manifestaciones a nivel pulmonar tenemos vasculitis, hipertensión pulmonar, pleuritis, atelectasias, bullas y otros. En la lámina nosotros podemos ver dos campos pulmonares
que están siendo afectados por una neumonitis intersticial con fibrosis pulmonar y pseudolinfomas. En la afección cardiovascular podemos encontrar serositis en el pericardio, fenómeno de Raynaud o enfermedad inflamatoria vascular que puede ir desde la vasculitis leucocitoclástica a la vasculitis linfocítica con infiltrado mononuclear o una vasculitis similar a la panarteritis nodosa o una endarteritis obliterante, en los casos muy severos. En la afección digestiva podemos ver que existe sequedad del tracto digestivo y la gastritis crónica atrófica. También puede haber atrofia de la mucosa esofágica, cuadros de malabsorción intestinal, pancreatitis subclínica, pancreatitis aguda y crónica. Y en el hígado y las vías biliares se pueden encontrar hepatomegalia, hepatitis crónica autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante. En las afecciones del sistema nervioso podemos encontrar afecciones a nivel del encéfalo, como la afección focal o difusa con déficit motor o sensitivo, encefalopatía aguda o subaguda, meningitis aséptica o síndrome cerebeloso. En la médula puede presentarse una mielitis transversa con vejiga neurógena y otros. En el sistema nervioso periférico, la polineuropatía sensitiva o sensitivo-motora, la mononeuritis múltiple, síndrome del túnel carpiano o la neuralgia del trigémino. Y en la afección psiquiátrica puede verse demencia, síndrome depresivo, alteraciones de la memoria, alteraciones cognitivas, entre otros. Las enfermedades asociadas con síndrome de Sjögren son de toda índole. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto y el hipotiroidismo, hepatitis autoinmune y colangitis, el vitiligo, el linfoma B, la enfermedad celíaca, la miastenia grave o la enfermedad inflamatoria intestinal. Hablemos ahora del diagnóstico. Es frecuente que el paciente se presente en un principio con inflamación de las glándulas parótidas, pero existen muchas causas de hipertrofia parotidia, por lo que para su diagnóstico se han tenido que considerar todos los signos y síntomas de los pacientes con síndrome de Sjögren y se han desarrollado los criterios de diagnóstico y de clasificación. Para el diagnóstico de síndrome de Sjögren en el 2002 salieron los criterios ACR-EULAR, americano-europeos, donde se centraba en hacer algunas preguntas sobre los síntomas oculares y orales. Y también consideraba los signos oculares y las características histopatológicas de la biopsia labial. A esto se sumó la presencia de autoanticuerpos de tipo anti-Ro, anti-losanas y el factor reumatoide. En el año 2016 salieron los criterios de clasificación de la ACR, donde se tomaban en cuenta menos parámetros pero más específicos. Entonces se tomó en cuenta la biopsia labial y los focos de inflamación e infiltración linfocitaria en la glándula salival, evaluada sobre 3 puntos. La presencia de anticuerpos anti-Ro, también evaluado sobre 3 puntos. La tinción conjuntival y corneal, con la aplicación de las escalas de Wechsler o de Wigner-Berg, la prueba de Schirmer y la secreción salival no estimulada valorada con el método de Navasek y Kumar. En la interpretación se tiene que lograr un resultado igual o mayor a 4 puntos para sugerir un síndrome de Sjögren primario. Estos criterios han demostrado el 96% de sensibilidad y el 95% de especificidad. En el diagnóstico de laboratorio es común encontrar en estos pacientes anemia, leucopenia y trombocitopenia, eritrosedimentación mayor a 25 milímetros y proteína C reactiva mayor a 8 miligramos por litro.
En las alteraciones inmunológicas podemos ver anticuerpos antinucleares positivos, hipergamaglobulinemia policlonal, presencia de factor reumatoide a bajos niveles, presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La y crioglobulinemia. Esta imagen nos está mostrando a la izquierda el momento en el que se está realizando la biopsia labial en un paciente para sacar las glándulas salivales. Y a la derecha podemos ver el corte histológico donde se puede ver la infiltración linfocitaria. Este ya es un grado 3. La graduación histológica se hace de acuerdo a la escala de Chisholm-Mason, que valida de 0 al 4, dependiendo de si el infiltrado linfoplasmocitario se encuentra ausente, discreto, moderado, o existen uno o varios focos de infiltración. Existen varias pruebas oculares que se pueden hacer para valorar la lesión a nivel de los ojos. El test de Schirmer consiste en colocar un papel filtro en el párpado del paciente y se puede ver la cantidad de lágrimas que emite el paciente. Es un parámetro que está dentro de los criterios de diagnóstico y clasificación de síndrome de Sjögren. En el test de Rosa de Bengala podemos ver la lesión a nivel del globo ocular, especialmente a nivel de la conjuntiva. Se pueden ver la presencia de detritus, células muertas y lesiones ulcerosas que se puedan encontrar en el ojo por la sequedad. Finalmente, el test de fluoroceína nos permite ver el tiempo de ruptura de la película lagrimal, que suele estar disminuido en los pacientes que tienen mala calidad de lágrima. Existen muchísimas pruebas que tratan de valorar la función de los ojos y las glándulas lagrimales. Podemos ver que son muy variados en cuanto a su sensibilidad y a su especificidad. En todo caso, lo que se hace actualmente es combinar varias y se pueden hacer 2 o 3 pruebas para aumentar la sensibilidad y la especificidad del cuadro. Esta es la escala de Van Bichterberg, que toma en cuenta la captación del colorante por el globo ocular, la conjuntiva que se tiñe con verde de lisamina o rosa de Bengala y la córnea que se tiñe con fluoroceína. El score va de 0 a 3 y se califica 3 regiones del ojo. El máximo score es de 9. Se necesita por lo menos 4 o más puntos para considerar positiva la prueba. En la parte derecha vemos una variante de esta misma escala, pero que toma también en cuenta los acúmulos de colorantes que se han visto en el momento de la evaluación. Tiene un máximo score de 12 puntos. La citología de la impresión conjuntival es una prueba que se está haciendo para dar una información más objetiva sobre lo que puede estar ocurriendo por efecto de la sequedad. Toma en cuenta parámetros de la conjuntiva, la córnea y las uniones celulares. En este caso se toma una impronta con un papel filtro de la primera y segunda capa de células a nivel de la conjuntiva y se tiñe y luego se observa en el microscopio. Toma en cuenta parámetros como la densidad de las células caliciformes conjuntivales, la captación de la tinción de paz por el citoplasma, áreas de células epiteliales no secretorias, radionucleocitoplasma y la calidad de las uniones celulares, y gradúa en una escala de 0 a 5. Hablemos ahora del tratamiento del síndrome de Sjögren. Hay que dividir el tratamiento de la sequedad con el tratamiento específico de la enfermedad. El tratamiento sintomático de la sequedad se refiere al uso de lágrimas y saliva artificiales que suelen ser de metilcelulosa, L-doicina o mucolíticos, de los cuales existen varios en la farmacopea. También la vigilancia y el cuidado de caries y de candidiasis, y también de enfermedad periodontal.
la utilización de cremas hidratantes y lubricantes, tanto para piel y mucosas, especialmente la mucosa vaginal. En el tratamiento específico podríamos dividir también el tratamiento dependiendo de la fase en la que se encuentra el paciente. En los casos leves suele utilizarse antiinflamatorios no esteroideos para la inflamación articular y glandular. Cuando ya existe una afección sistémica moderada, se utilizan los fármacos modificadores de enfermedad como la hidroxicloroquina y el metotrexato, y la terapia esteroidea a bajas dosis. Está indicado en las artritis, la vasculitis cutánea limitada y la neuropatía periférica leve. Cuando el daño es severo y hay manifestaciones pulmonares, renales o del sistema nervioso, se emplean dosis altas de esteroides junto a inmunosupresores de mayor impacto, como son la ciclofosfamida, el micofenolato y la satioprina. En caso de refractariedad, se ha encontrado al rituximab como una posibilidad de la terapia biológica para mejorar la sintomatología de estos pacientes. Hablando de la evolución y las complicaciones del síndrome de Sjögren, diremos que la enfermedad en general comienza alrededor de los 50 años. La mayoría de los casos comienzan con manifestaciones subclínicas. Cuando existe un inicio temprano, podemos presumir que se asocia a manifestaciones extraglandulares y a la presencia de autoanticuerpos. El pronóstico de la enfermedad depende de la enfermedad asociada y las manifestaciones extraglandulares. La complicación más grave es el linfoma B, cuyo riesgo es de 44 veces mayor en el síndrome de Sjögren que en los pacientes que no tienen este síndrome. Vemos algunas imágenes donde se puede ver la complicación de la enfermedad, que es el linfoma de células B. Estamos viendo el linfoma a nivel de los ganglios del cuello, y también tenemos el linfoma orbitario y un linfoma pulmonar. En las conclusiones diremos que el síndrome de Sjögren es una enfermedad multisistémica con manifestaciones en glándulas exocrinas y extraglandulares. En su diagnóstico aún se investiga la utilización de métodos más económicos y menos cruentos que sean tan sensibles y específicos como la biopsia labial. El diagnóstico temprano, la vigilancia rigurosa y el tratamiento oportuno influyen decisivamente sobre la evolución y el pronóstico del enfermo. Gracias por su atención.